el día de la Biblia. Amén. Pero no sé las tradiciones y las cosas que yo no entiendo. Pusieron septiembre el mes de la Biblia, pero pienso que es todos los días el día de la Biblia. Y para comenzar quería pedir a mi hermano, siempre me olvido el nombre, Brian, si me podés poner un corito que hay ahí, y principalmente este corito pienso que estaría bueno para las maestras de la escuela dominical. Se lo dedicamos a ellas y a ellos también, para que los niños también puedan aprender. Yo lo aprendí de una misionera cuando me costaba leer la Biblia. Ella me dijo, hacé así, cantá y ahí te va a quedar. Entonces yo empecé a cantarlo y me quedó en la memoria. No sé si podés poner, y si no, igual, no pasa nada. No sé si se animan a cantar conmigo, hermanos, y espero que también puedan memorizarlo cuando estamos apurados para buscar algo en la Biblia y se nos tranca, por lo menos hasta ese pedazo después, que dice así, dice, Mateo, Marcos, Lucas, ¿lo podés cantar conmigo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. ¿Y lo otro? ¿Lo cantamos de nuevo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Amén. A mí me ayudó y espero que también a ustedes les ayude. Es muy lindo. Y hoy nos salimos, estábamos en Langan hablando sobre Marcos y yo me salí, dejé a Marcos y traje una palabra sobre la Biblia. Y también quería, tipo testimonio mío, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién comencé la iglesia, aprendí una canción sobre la Biblia que era de Walter Apeseche y la he buscado por todos lados y no la encuentro. Es muy vieja, pero habla sobre la Biblia. Y esa canción la verdad que me tocó mucho a mi corazón y la siento como mía también. Y tengo un pedacito que la voy a compartir. Menos mal que Luca hablaba de la guitarra hoy. Yo no tengo guitarra, pero bueno, y no se asusten si sienten como una alarma de auto, porque soy yo que estoy cantando, porque no le llego ni ahí. Que dice así: oh Biblia santa, tú me has enseñado que nadie me ha amado como Cristo me amó. Por eso es que te llevo muy dentro de mi pecho, por lo que Cristo ha hecho en mi pobre corazón. En ti yo he encontrado páginas hermosas como una bella rosa en un lindo jardín. Por eso es que te quiero, por eso es que te adoro. Tú eres mi tesoro, en ti solo hay verdad. Por eso es que te quiero, por eso es que te adoro. Tú eres mi tesoro, en ti solo hay verdad. Amén. Me falta un pedazo, pero con esto, esta canción llenó mi corazón y es muy lindo, ¿no? La palabra de Dios, si no fuera por la palabra de Dios, no estaríamos aquí.
porque ella es una palabra viva y eficaz que corta para mí y para los que escuchan. Y vamos a leer Isaías 55, del 8 al 11. Y como les decía, que le puse título Espada de doble filo. Primero quería hablar algo que anoté acá, que tuve que anotar en letra grande porque estoy viendo poco la Biblia, porque es muy chiquita la letra. Isaías 55. Y quería compartir algo que escribí acá, que ¿qué es lo que nos motiva a leer la Biblia? ¿Qué le motiva a leer la Biblia? Si alguien quiere decir algo. Amén. De que nos da ánimo. Cuando yo oro le hablo a Dios, pero cuando leo la Biblia le hablo. Amén. Yo puse acá que es una palabra viva y si bien fue escrita por hombres, fue mandada por Dios, como decís tú. La Biblia es una herramienta para los cristianos para poder compartir con otros el Evangelio. Es como una valija llena de herramientas. Es tan necesaria para la salud espiritual como la comida también para el cuerpo. A veces la utilizamos bien y otras veces mal. Hay un dicho que dice que a veces queremos clavar un clavo con un serrucho y no es así. Tenemos que escudriñar la palabra. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y muchas veces no reconocemos que necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos dé claridad y el mensaje justo. Es bueno saber la Biblia de memoria, pero es también bueno buscar que Él nos dé entendimiento y discernimiento. Dios nos ha dado muchas herramientas para poder ser parte de su obra. No suponer que sabemos el mensaje que necesita otra persona, porque miramos como la punta del iceberg. Yo puse hielo acá, pero mi hija me corrigió y me dijo, no se dice así, mamá. Como cuando chocó el Titanic. ¿Se acuerdan? Yo no vi mucho, pero escuché algo. Que dice que veía la punta de la montaña de hielo, pero porque no vio lo que estaba abajo. Y nosotros también a veces vemos lo que vemos con estos ojos y no podemos ver lo que está adentro, lo que pasa en la familia, lo que está en el corazón. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios de poder que conoce y sabe. Y la Iglesia necesita de la Biblia y de servir a la Biblia. Y como nos habla Dios, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Es una pregunta. ¿Cómo te habla Dios? Yo creo que en esta mañana Dios ya estuvo hablando porque todos los coros se trataban de la Biblia. Así habla Dios. Porque yo no le dije nada a nadie, a Lucas, que iba a hablar de la Biblia, y las canciones vinieron porque la dirección
y el control de la iglesia la tiene el Espíritu Santo. Amén. La iglesia necesita de la Biblia y de servir a la Biblia. Dios me da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa la situación, Él nos inunda mi corazón de fe, aún en medio de diferentes situaciones. Quien conoce la palabra justa y necesaria es el Señor. Él puede revelar, por eso necesitamos que Él nos muestre. El Espíritu Santo nos dirige por su palabra, nos examina, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo nos consuela y el Espíritu nos guía, porque la Escritura testifican de Cristo, de Jesús, y Jesús testifica de las Escrituras. Isaías dice del 8 al 11, si los hermanos buscaron, ¿encontraron? ¿Todos tienen Biblia? ¿El que no tiene? Amén. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, afirma el Señor. En el versículo 8 estamos. Mis pensamientos no son mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así como la lluvia, el agua que refresca, también a nosotros, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, porque da semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta lluvia, ¿no? Habla de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, a refrescarnos, a fortalecernos. Y en esta mañana el Señor quiere enviar esa lluvia de renovación. No sé si está escuchando Ana, que el Señor esté fortaleciendo, renovando tu vida en esta mañana. Que el Señor esté hablándote por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Dios quiere darse a conocer a la humanidad y nos parece imposible, ¿no? ¿Por qué debería hacerlo? Porque Él es Dios y porque nos ama. ¿Y cómo lo haría? Pero Dios se revela a sí mismo. No podemos entender a Dios a menos que Él se dé a conocer a nosotros. Como decía Lucas, Él nos amó primero. La gran mayoría de la gente a veces siente confusión en torno a los misterios de la vida. Creo que seríamos como un barco a la deriva sin timón en alta mar, o como una hoja seca de un árbol sin conocer la palabra. Yo que
las hojas secan, vuelan por todos lados y por cualquier lado. Que arrastra el viento por donde quiere. Como un ciego que anda a tientas en la oscuridad. Y no habla solo acá de los ciegos de la vista, sino de los ciegos que a veces estamos espiritualmente, ¿no? Porque no podemos entender o conocer, porque no conocemos los pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos encontrar el rumbo? ¿Cómo podemos conocer sus pensamientos o leer su mente si ni siquiera podemos leer los pensamientos de otra persona? Vemos su rostro, sus manos, su movimiento, su sonrisa o su ceño fruncido, como que está con dolor de muela, pero no es, o quién sabe. Y miramos sus ojos, si está parpadeando, si está serio, pero realmente no nos dice mucho. Si yo me quedara callada, ¿alguien sabe lo que estoy pensando? Levante la mano el que sepa, pero no debe estar acá. No, A veces, no siempre. Sabemos que Dios existe por su obra, por los siglos que cuentan la gloria de Dios, por la tierra que está llena de su gloria. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente: la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Vemos a Dios en la belleza, en el equilibrio, en el orden, en su sabiduría y en su poder, en su fidelidad. Esto se suele llamar revelación natural. ¿Qué más vemos? Obra de la mano de Dios. Se ven muchas cosas. Yo veo a mi hermana que está acá, a Natalia, que el otro día la vi en el hospital. Eso es obra de Dios. ¿Qué más es obra de Dios? Que Alejandro se casó. ¿Qué más es obra de Dios? Que Alejandra está aquí con nosotros. ¿Y qué más es obra de Dios? Que Karina está mejorando. ¿Qué más es obra de Dios? Estoy preguntando, estoy diciendo todo yo. Que el CAI cumplió 14 años. ¿Qué más es obra de Dios? Que Jimena esté también con su amiga y bueno. Que mi nieto cumplió 15 y yo estoy quedando más vieja. ¿Qué más es obra de Dios? Eso lo quise pasar, pero no. Bueno, parece que nadie va a decir nada. Como leí acá, que Dios es fiel. Que esto se suele llamar revelación natural, ¿no? Porque podemos ver los árboles, los pájaros, los ríos. Tanta maravilla del Señor. Y vemos la mano de Dios por medio de todo esto.
Isaías habla cómo Dios nos da a conocer, es decir, por medio de las palabras. Él habla por medio de la comunicación entre dos personas. Mencioné que si me quedaba callado, nadie sabría qué estaba pensando, lo que habría en mí. Ustedes saben lo que hay en mi mente, porque yo estoy hablando ahora, ¿no? Pero por eso, si no, no sabe. El único que conoce el pensamiento es el Señor. Como decía acá, que Dios se comunica por las personas, por el hombre, por la mujer. Y cuando escribí acá de comunicación, qué tanta falta que nos hace la comunicación, tanto con la palabra de Dios, como con el prójimo, como con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro vecino, con la persona que va sentada al lado del ómnibus, en el mismo asiento, digo, con tantas cosas. A veces yo voy a visitar a alguien y veo que está metida dentro del teléfono y agarro y me voy, porque me da cosa. Y en mi casa, si algún día van a ir a visitarme, tengo un cartel. Si va a entrar a casa, apague el teléfono, porque me molesta. Si vamos a hablar, vamos a hablar. Y no vamos a estar... Para un poquito que... No. No sé por qué, hermano, pero... Si ofendo a alguien, que me disculpe, pero... Estamos todo el tiempo en otra cosa y la comunicación que teníamos antes cuando yo subía arriba al ómnibus, buen día, qué lindo día, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Pero ahora, vio que... ¿Qué? ¿Ah? Está bueno el teléfono porque tenemos cosas que nos enseña de la palabra, del informativo, de lo que está pasando en otros lugares. Pero cuando estamos hablando de una persona queda tan feo, es lo mismo que vaya a visitar a alguien y se ponga a mirar tele. No tiene ninguna gracia. Porque el tiempo no vuelve. El tiempo se va, hermano. El tiempo pasa. No sé por qué estoy hablando esto, pero tratemos de comunicarnos como hermanos, como madre y padre, como iglesia. Ya que estamos con el teléfono, pásenle un mensaje a la hermana, a ver cómo está. La Biblia, para ilustrar la manera en que Dios se revela a sí mismo, en este pasaje principal leemos el versículo del 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y germinar para que la semilla dé al que siembra y pan al que come. Así también la palabra, vemos en esta referencia, el cielo y la tierra. Esto es porque los cielos son más altos que la tierra, y la lluvia desciende del cielo para regar la tierra. El escritor va directo desde los pensamientos de la mente de Dios a la palabra. Esto lo repito porque a mí me costó entenderlo también. Que el escritor, el que escribió la Biblia, sea Pablo, Mateo, Juan, el escritor va directo desde los pensamientos de la mente de Dios a la palabra, de la boca de Dios. Así también la palabra sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía y hará lo que yo deseo. Así como los cielos son más altos que la tierra, pero la lluvia desciende del cielo para regar. ¿Entendieron o está muy...? ¿Sí? Bueno. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos.
Pero esto descienden del cielo porque es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios y que nos da a conocer sus pensamientos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios viene de su boca. Dios habla por medio de su palabra. Dios ha llegado a nosotros por medio de las palabras. De esta palabra, Dios ha llegado a nosotros porque alguien nos habló de esta palabra. Como ser, a mí me invitaron para la iglesia y fui mucho tiempo para ir, porque debía algo y me dijo, si querés pagarme, tenés que ir a la iglesia. Y digo, ¡pua! Eso es aleluya. Y fui. Pero Dios un día me habló y me dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y digo, ¿y a este quién le dijo que yo estaba así? Nadie, ¿eh? Fue Dios que le dijo. Sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, ha llegado a nosotros por medio de palabras humanas. Cuando Dios habló, no lo hizo desde el cielo con un micrófono, no sé. No. Dios usó a las personas para hablar. Dios usó a Rosa para hablar. Dios usó a Alejandra, a Daniel para hablar a otros. A Alejandro, a Ana para enseñar a los niños. Bueno, como decía, que Dios no gritó del cielo ni habló desde el techo para que la gente pudiera escucharlo. Habló por los profetas en el Antiguo Testamento, por los apóstoles en el Nuevo Testamento, que eran personas reales, de carne y hueso como nosotros. Con la inspiración divina, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces se le dice la ley de Moisés o la ley de Dios o la ley del Señor, como decían, ¿no? En los profetas, sin embargo, leemos que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que Dios habló a los hombres y estos hablaron. Hablaron de Dios y Él habló por medio de ellos. Por eso debemos mantenernos unidos a Jesucristo como la palabra escrita. Todo está unido en Cristo como la palabra. Y los elementos humanos se unen y no se contradicen. Estamos todos unidos y no nos contradecimos. Sabemos que la iglesia es la cabeza, el cuerpo. No me quiero ir por la rama. Que se unen, ¿no? Y no se contradicen. El desarrollo temprano de la historia de la iglesia recibía críticas a veces. En la actualidad, y obviamente no es exacta, porque Jesús fue una persona. Cuando recordemos, Jesús fue una persona. Mientras que la Biblia en el libro sigue siendo útil siempre y cuando recordemos sus limitaciones. Nunca debemos afirmar que la deidad de Jesús de manera que se niegue su humanidad. También. No sé si están de acuerdo o quieren decir algo. Me pueden corregir, hermanos. Ni afirma su humanidad de manera que se niegue su deidad. Dios envió a Jesús al mundo por ti y por mí, por los que están afuera, por los que están en la calle, por los que están en los hospitales. Aunque no vengan a la iglesia, ellos necesitan de Dios. Los que están en las cárceles, los que están en
en África, en clínica, donde sea. Ellos necesitan de Dios y Dios te quiere usar a ti para hablar con ellos. Dios envió a su Hijo por ti y por mí, como hombre, a nacer, a crecer, a vivir y a enseñar, a sufrir, a servir y a morir, pero también a resucitar. Dios, Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día. Así que, hermanos, no estamos solos. Él está con nosotros. Por eso debemos buscar la presencia de Dios, humillarnos, clamando a Dios por su guía, por su Espíritu Santo, sin el cual jamás podremos entender su palabra. Dios nos revela por medio de su palabra y a través de su palabra para salvación. Nos señala a Cristo como el Salvador. Debemos ser humildes como los niños y ver de la manera que ellos aprenden y reciben. Dependiendo a veces de los mayores, nada de lo que poseemos lo hemos ganado. Todo lo que tenemos, Él nos dio de gracia, gratuitamente. Entonces debemos recibir el reino de Dios como niños, como dice Marcos 10:15. Siempre buscar de Él, dado que somos pecadores, ¿no? Y que no merecemos. Que no merecemos la vida eterna. Ni se pueden ganar. Debemos humillarnos para recibir como un regalo gratuito de Dios su palabra. Tanta gente que no tiene la Biblia, nosotros podemos aprovecharla. No dejemos la responsabilidad para la iglesia. Mi hijo va a la iglesia, que le enseñan y allá. Perdón, se me está un poquito de agua. Mi hijo va a la iglesia, que le enseñe el pastor o la maestra de la escuela dominical. Nosotros los padres tenemos que enseñarle, los abuelos, enseñarle la palabra de Dios, porque cuando fuere viejo no se apartará de ella, como dice la Biblia. No dejemos la responsabilidad a la iglesia, al pastor o a la maestra o a los hermanos. Hagámoslo nosotros para que sus hijos sean como Timoteo. ¿Se acuerdan de esa palabra de Timoteo que la abuela le hablaba a Timoteo? Consagremos nuestras vidas a la palabra, acá y en casa. No porque la adoremos, sino porque proviene de Dios. Se centra en Jesús y recibe su inspiración por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y que podamos ser como un barco a vela, que esos barcos a vela que tienen, no sé si es una tela o qué, que cuando estamos medio lentos o medios apagados o con dificultades y problemas, que podamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo, que sabemos que Jesús mandó el Espíritu Santo y que todos tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos que el Espíritu Santo todos los días nos llene, nos renueve. No solo que lo tengamos, que Dios nos renueve, dice que Él sopla, que Él sople como el barco de vela, que hace, y podamos recibir todos los días un renuevo. No nos quedemos con solo que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena todos los días, así como empuja el barco para que siga adelante, que el Espíritu nos llene todos los días, hermanos, necesitamos. Yo necesito del Espíritu Santo y tú también. Que el Señor nos muestre, nos guíe y nos ayude a
aprender más de la palabra, hermano. Es tan importante la palabra. Yo cuando me meto a leer parece que me voy. Es tan lindo, pero cuesta mucho. Siempre se va a levantar algo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero si nos obligamos y le pedimos al Señor que nos ayude, Él va a estar hablando con nosotros por medio de su palabra. Y damos gracias a Dios por esta mañana, doy gracias a Dios por la oportunidad, por cada hermano. Gracias, Señor, te pido que seas tú a continuar a obrar, Señor, por medio de tu palabra en cada hermano, en cada hermana, en aquellos que estaban escuchando, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno. Bendice a aquellos que están enfermos, fortalece a aquellos que estamos desanimados, Señor. Que tu Espíritu venga y sople en nuestras vidas, Señor, y nos llene, que podamos salir en esta mañana renovados, fortalecidos, Señor, arraigados, Señor, edificados en ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.